Gracias, Nacho. Buenas noches, hermanos, a todos. Abramos nuestras Biblias en Josué, capítulo 5, para continuar con la lectura, la meditación de este hermoso libro. Josué, capítulo 5, versículos 13 al 15. Unos pocos versículos hoy. El título de mi Biblia dice Josué y el varón con la espada desenvainada. Josué 5:13. Dice así: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y hasta ahí, hermanos. Dice, sigue el versículo 15 dice: y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y así lo hizo Josué. Así lo hizo Josué. Bueno, un texto breve, un par de versículos nada más. Una situación breve y bastante particular, no es algo que se repite constantemente en la palabra de Dios. Es un encuentro entre Josué y este varón que tiene la espada fuera de su vaina, lista para hacer lo que una espada hace, ¿no? Y para poder entender este evento, necesitamos ir un poco más para atrás y recordar un poco la historia de dónde venimos, especialmente porque hace algunos viernes que no estamos viendo Josué, si no alguno puede quedar medio descolgado con esto. Y yo voy a ir bastante atrás, pero lo voy a hacer lo más rápido posible. Y lo primero que tenemos que recordar, especialmente para aquellos que quizás son nuevos en la casa de Dios, es que este lugar donde está Josué, este momento que Josué está viviendo, es un momento que fue planeado por Dios desde siempre y que fue comunicado por Dios primeramente a Abraham muchísimos años antes. Entonces, este es el pueblo elegido de Dios y este es el lugar que Dios eligió para su pueblo. Cuando Dios llama a Abraham, lo podemos ver en Génesis, entre paréntesis, leer los primeros libros de la Biblia y poder leer toda la historia del pueblo de Israel es fantástico, es hermoso. Cuando Dios llama a Abraham, le dice que se vaya de su tierra y de su parentela y que se vaya a la tierra que él le iba a mostrar. Esto es lo que Dios le encarga a Abraham muchísimos años antes. Y además le promete que de él iba a ser una nación grande y que lo iba a bendecir y que lo iba a engrandecer. Más adelante le dice a Abraham, mira, le hace un pacto a Abraham y le dice: a tu descendencia voy a dar esta tierra. Y la delimita la tierra, le dice dónde, no es ni Argentina, ni es África, le dice exactamente en el lugar donde ellos están y dice: desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Entonces, este lugar que Josué está pisando, este lugar, este momento que Josué está viviendo, es algo que Dios había prometido hacía muchísimo tiempo atrás a Abraham, muchísimo tiempo atrás. En el medio pasan un montón de cosas que quizás conozcas o no, que son hermosas de conocer y de estudiar, pero bueno, en un momento el pueblo de Israel, ya no Abraham, sino Israel justamente, desciende en Egipto. José, un israelita, desciende como esclavo, vendido por sus hermanos, y atrás de él el resto de su familia por el hambre que había en la tierra, y terminan en Egipto ni más ni menos que 430 años. Gran parte de ese tiempo, o al final de ese tiempo, como esclavos de los egipcios. Y ahí es donde aparece Moisés, ¿no? Aquel que liberta, o Dios liberta al pueblo de Israel a través de Moisés. ¿Y por qué los habían hecho esclavos? Bueno, porque ellos habían prosperado en medio de los egipcios. Y Dios levanta a Moisés para que Moisés los pueda liberar de la esclavitud donde ellos habían estado en Egipto. Pero yo quiero que recuerdes, que no te olvides en ningún momento, que Dios, y lo digo con todo respeto, no se olvidó en ningún momento de su promesa a Abraham. Él tenía en su pensamiento esa tierra para el pueblo de Israel y nunca se había olvidado. No importa si habían pasado 430 años en Egipto, no importa si de Abraham a ese momento habían pasado cientos de años, distintas situaciones, Dios tenía este momento que estamos a punto de leer o que acabamos de leer en su corazón, en su mente. Él lo tenía planeado, él lo tenía pensado.
pero el pueblo de Israel fue liberado de Egipto, y cuando fue liberado de Egipto, recuerdan que cruzaron aquel mar rojo, y llegaron a este mismo lugar. Llegaron a este mismo lugar y estaban listos para tomar la tierra, pero enviaron 2 espías. Y dice la palabra de Dios que 10 de esos espías vinieron y dieron unas noticias que no eran exactamente la verdad. Y el pueblo empezó a dudar, y el pueblo empezó a quejarse, y un montón de cosas que hicieron que Dios se enojara con esa generación. Y eso retrasó este momento 40 años. Ellos vagaron por el desierto 40 años. Durante 40 años estuvieron en el desierto. Dice la palabra de Dios que la ira de Jehová se encendió contra Israel y los hizo andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. Es decir, Dios nunca perdió de vista su promesa, Dios nunca perdió de vista lo que Él quería hacer con este pueblo, la tierra que Él quería darle, pero lamentablemente desde el momento que se le había prometido a Abraham hasta este momento que estamos leyendo, pasó muchísimo tiempo. Y desde el momento que llegaron por primera vez para conquistar esa tierra, hasta este momento pasaron 40 años donde ellos estuvieron errantes por el desierto. Pero ¿sabes qué? El objetivo de Dios no había cambiado, y la promesa de Dios no había cambiado, y su presencia no había cambiado, no importa si estaban pasando este tiempo. Al principio del libro de Josué vemos que el liderazgo cambia, ¿no? Que aquel Moisés que los había sacado, bueno, muere, y el liderazgo pasa a Josué, a este libro que estamos leyendo. Vamos por los primeros capítulos, así que si no lo recordás, mañana sábado con más tiempo te lees del 1 al 5 fácilmente. Pero en el primer capítulo vamos a ver que, bueno, Moisés ha muerto, dice la palabra de Dios. Mi siervo Moisés ha muerto, dice Jehová. Ahora pues, le dice a Josué, levántate y pasa este Jordán, no perdió de vista el objetivo, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les daré a los hijos de Israel. Yo les he entregado, como había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Y vuelve a repetir, la vuelve a delimitar, hace un mapa ahí. Dice, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar donde se pone el sol. Todo esto va a ser su territorio, le dice. Y les dice más, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Y le pide algo a Josué, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra la cual juré a sus padres, a Abraham, lo que había jurado Abraham, que les daría a ellos. Solamente, Josué, esforzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a derecha ni a izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Bueno, ahí ellos están, una vez que cruzan el río Jordán, hacen un monumento para recordar, un monumento con rocas, ¿se acuerdan que lo leímos? Para recordar ese momento y para poder contárselo a las futuras generaciones. También envían espías en un momento a la tierra, a Jericó, que era la ciudad fortificada que tenían que tomar. Y el último viernes que estuvo Nacho, yo no estaba de vacaciones, pero pude ver el video, vimos que pasaron un par de cosas en este capítulo 5, la purificación o la circuncisión y el festejo, la celebración de la Pascua, la limpieza. Dice Josué 5:2, que lo tienen ahí nomás, le dijo Jehová a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Nacho explicaba, bueno, había una generación que había salido de Egipto circuncidada, gran parte de esa generación, no toda, porque algunos no murieron porque eran menores y otros no murieron como Josué y Caleb, como Moisés mismo, pero había una gran parte que había nacido en el desierto, y esa parte que había nacido en el desierto no había sido circuncidada. Y era necesario hacer ese acto de circuncisión, de purificación. Era necesario también que, acampando en ese lugar que se llama Gilgal, celebren la Pascua en obediencia, algo que Dios había instituido y que ellos habían dejado de practicar. Miren, hermanos, el pasaje que nosotros acabamos de leer, el primero, ese encuentro con ese varón, es un encuentro con Dios. Es un encuentro
con Dios mismo. Es una aparición de Dios en forma de un hombre. Y para ver a Dios, para ver su presencia, tenemos la necesidad de cada uno de estos pasos que vimos antes. La santidad, dice Hebreos 12:14, sin la cual nadie verá al Señor. La santidad, la purificación en el desierto de aquellos que habían muerto porque Dios así lo había determinado, y la purificación en la circuncisión. Y también la obediencia, la necesidad de poder traer de vuelta aquella práctica que había sido olvidada, pero que no era una fiesta opcional, sino que era lo que Dios mismo había instituido para recordar la salida de Egipto y para, de alguna forma, profetizar la venida del Cordero que iba a limpiarnos de todos nuestros pecados. Así que la santidad y la obediencia son como escalones necesarios que no podemos saltar para poder ver a Dios como Josué está viendo a Dios. Dice Samuel, 1 Samuel 15:22, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos, en las víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros. Hay una necesidad de estar alineados con su propósito y hay una necesidad de santidad y hay una necesidad de obediencia. Dios es omnipresente. Dios está en todos lados, pero no se manifiesta en todos lados, hermanos. Dios está en todos lados, pero no se manifiesta en todos lados, y mucho menos de esta forma tan particular. Yo trataba de recordar si conocía alguna situación similar. Pensaba en Haggerty. ¿Se acuerdan del misionero Haggerty? Que en un momento de su vida lo visitó un ángel. Así lo interpretamos, así lo entendió él, así lo entendemos nosotros también. Pero ni siquiera era Dios mismo. Probablemente era un ángel que Dios mandó. Pero esta es una situación muy particular. Pero para poder ver a Dios de esta forma, si Él así lo permite, o poder ver obrar a Dios en nuestra vida, es necesario que estén dadas las condiciones que Dios mismo pide para que Él aparezca en medio nuestro. Muchas veces como cristianos nosotros pretendemos lo contrario. Yo pretendo lo contrario. Armo mi propio camino y como que arrastro a Dios y trato de incorporar a Dios por ignorancia o por desobediencia dentro de mi camino. Quizás mi santidad está media floja de papeles, tengo ahí un par de cosas que no están del todo en orden. Quizás mi obediencia, bueno, depende cuánto me cueste, y trato de así invocar a Dios y tratar de que Dios se manifieste en mi vida. Y es más, te digo más, cuando Dios no se manifiesta en mi vida me agarra una depresión, me agarra una tristeza, me produce un montón de cosas que me hacen cuestionar. Lamentablemente muchas veces me hacen cuestionar a Dios y no a mi actitud frente a Dios, ¿verdad? Pero la única forma que Dios se manifieste, como se manifestó acá con Josué, es que se den estas condiciones: estar alineados con lo que Él quiere hacer, tener santidad, sin la cual nadie verá a Dios, y tener obediencia ante lo que Él pide. Dice que Jesús en Nazaret no hizo muchos milagros, podríamos decir, no se manifestó, a causa de la incredulidad de ellos. Él estaba en Nazaret y venían todos y le, pero ¿cómo vos? ¿Vos quién sos? Pero vos no sos el hijo del carpintero, pero ¿cómo? ¿De dónde saliste? ¿Y no puede salir algo bueno? ¿Y cómo? Y tantos cuestionamientos que dice que no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Muchas veces nosotros mismos limitamos el obrar de Dios con nuestras acciones. Ahora, hicimos un panorama rapidísimo. No me voy a olvidar nunca más: panorama de la Biblia en el hogar de niños con Alfredo Ortiz. Panorama de la Biblia en el hogar de niños con Alfredo Ortiz fue algo que me fue de muchísima bendición para poder entender el panorama, justamente poder conectar los puntos de la historia de la Biblia. Hicimos un pantallazo rápido, llegamos a este momento, pero yo quiero recordarnos que llegamos a este evento y el objetivo de Dios no había cambiado, la promesa de Dios no había cambiado, lo que Él había prometido no había cambiado. Ahora, Josué está cerca de Jericó. Josué está cerca de Jericó. Está de Gilgal, donde estaban acampando, a Jericó había unos cuantos kilómetros, pero él se había acercado a Jericó y alzó sus ojos y vio. Y yo me quiero parar un cachito ahí, en la actitud de José, cerca de Jericó, alzando sus ojos y mirando. Cerca de Jericó, él no estaba sufriendo el posoperatorio de la circuncisión. Probablemente, bueno, quizás también en la fiesta habrán comido un poco de más, capaz como comemos nosotros,
pero él estaba preparado y listo y se había acercado a la ciudad de Jericó. Y siempre hay una línea muy fina entre la parte que Dios nos pide a nosotros que hagamos y la parte que Él hace. Y es una línea a veces difícil de detectar, ¿no? Hasta dónde Dios quiere que yo haga y hasta dónde Él va a comenzar a hacer. Porque Dios claramente le pidió a Josué, esforzate y sé valiente y cuídate de obedecer. Moisés le dice al pueblo frente al Mar Rojo, dile al pueblo que, Jehová se lo dice a Moisés, dile al pueblo que marche. No sé qué orás a mí, ¿por qué me estás orando a mí? Dile al pueblo que marche. Dile a los sacerdotes que frente al Jordán que vayan delante con el arca, y cuando se empezaron a mojar los vestidos se paró el agua y pudieron cruzar el Jordán. Hay una parte humana que es indudable. Hay una parte humana que es indudable, que Dios la quiere así. Y yo entiendo que Josué está haciendo la parte humana cuando él está cerca de Jericó y alzando sus ojos y mirando la ciudad, cuando se encuentra con este varón. El caballo se alista para la batalla. Estamos seguros que la victoria es de Jehová, especialmente con aquellas cosas que están totalmente fuera de nuestro control. Ahí no tenemos duda, pero que hay que alistar el caballo, hay que alistarlo. Ahí hay que alistarlo. Él se acercó más que el resto, él alzó sus ojos, él vio. Él tenía una visión de lo que Dios quería alcanzar. Entiendo que todavía no sabía cómo, porque recién en el capítulo siguiente Dios le explica cómo lo van a lograr, que también es otra cosa insólita, cómo lo iban a lograr, pero todavía no tenía claro cómo. Entonces fue y se paró para observar esos muros. Yo pensaba, ante esa tarea imposible, trataba de ponerme un poco en los zapatos o en las sandalias de Josué, ¿no? ¿Cuántos recuerdos le habrán venido a la mente? ¿Cuántos recuerdos le habrán venido a la mente? El otro día cumplía años mi hermana Claudia y fui a la casa que era de mis papás y en la que yo viví también. Y uno mira los espacios, los lugares, las cosas y se vienen recuerdos a la mente. Yo me imagino que Josué llegó a ese lugar y vio los muros y recordó que hace 40 años, mucho más joven y con otros 11, estuvieron ahí parados mirando y estuvieron ahí observando. Y yo me imagino que él habrá mirado y habrá dicho, mirá, acá mejoraron la seguridad, acá hicieron cambios, acá pintaron, qué sé yo. Se habrá acordado de los 10 que no estaban más. Habrá pensado en sus frases desafortunadas, sus charlas con Caleb. ¿Cuántas veces habrá, si hubiera sido yo, cuántas veces me hubiera quejado con Caleb? Hubiera dicho, estos 10 nos hacen dar vuelta en el desierto, mirá, si hubieran dicho la verdad, si hubieran tenido fe, sus charlas con Caleb en el desierto, lo que pasó a causa de los otros 10 que hicieron tropezar el pueblo. Yo me imagino que se le habrán venido un montón de recuerdos en su cabeza, pero él fue a mirar una tarea que era imposible. Una tarea que era imposible, era la primera batalla realmente fuerte que él iba a tener. No se turba, dice la palabra, no es que tiene temor, pero sí está haciendo su parte como líder, como aquel que iba a liderar el pueblo. No sabía todavía bien cómo iba a tener la victoria, pero sabía que había una parte que tenía que ver con alistar el caballo y él se acerca para alistar el caballo. Y esto nos enseña, hermanos, a vos y a mí, a vos y a mí. ¿Vamos a orar por la falta de trabajo? Sí, pero ¿sabes qué? Nos vamos a planchar la camisa, vamos a agarrar, ya no, el diario no sirve más, ¿no? Pero vamos a agarrar internet, vamos a buscar los clasificados y vamos a salir a buscar trabajo. Vamos a orar por el vecino que no es salvo, sí, claro, pero también lo vamos a invitar a comer y le vamos a compartir, le vamos a regalar una buena semilla. Hay una parte que tiene que ver con nosotros, lo que nosotros tenemos que hacer no anula ni es suficiente a lo que Dios quiere hacer, lo que Dios quiere hacer. Dice que él probablemente al mirar esas murallas tuvo fe, porque Hebreos 11:10 dice que por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodear los 7 días. Fue por fe, fue una obra de fe. No dice la palabra de Dios que él temió. Ahora, él se encuentra con este varón y yo creo que estaba desconcertado. Personalmente, y esta es una apreciación personal, yo creo que él algo intuyó de lo que estaba pasando, ¿no? De los enemigos no eran, los enemigos estaban súper fortificados, la ciudad estaba muy cerrada, nadie andaba paseando por ahí con una espada, y menos solo. De los de él, conocía sus vestimentas, conocía sus características físicas, conocía esa.
quizás estaba un poco desorientado o quizás quería una confirmación, pero él le pregunta, ¿sos de los nuestros o de los enemigos? Esa es la pregunta que él hace. Se acerca a este varón y el varón responde, no, ni una cosa ni la otra. Como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Y es importante entender esto, hermanos. No hay los unos o los otros, no hay un bando o el otro bando. Es Dios solamente y sus planes. Y eventualmente los que estemos o no alineados con lo que Él quiere hacer. Dios quiera que vos y yo estemos alineados, perfectamente alineados con lo que Dios quiere hacer. Porque Dios no está de un lado o del otro, no está con uno o con otro. Dios está con Dios. Dios tiene sus planes que le comunicó a Abraham, que le confirmó a Moisés, que sostuvo al pueblo de Israel a través de la esclavitud de José y tantas cosas que pasaron en el medio, que hizo todo lo que recordábamos antes. Pero Dios es Dios y sus planes van a prevalecer. La pregunta es no si Dios está de nuestro lado, sino si nosotros estamos alineados con sus planes. Si nosotros estamos alineados con sus planes. Qué necesario es esto, ¿no? Entonces él se dio cuenta o terminó de confirmar en su corazón y dice que se postró en tierra y le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? ¿Qué dice mi señor a su siervo? Y ahí viene esa parte que es similar a la de Moisés con la zarza, ¿no? Quítate el calzado. El lugar que estás pisando es un lugar santo. Y cuando él lo entiende, adora y pide dirección. ¿Qué dice mi señor a su siervo? Nosotros no sabemos exactamente cuánto entendía en ese momento Josué la estrategia que después va a entender con claridad en el capítulo 6, o si en ese momento se le revela parte de esa estrategia o no. El capítulo 6 explica claramente que en ese momento se le dice a él la estrategia para conquistar la tierra. Pero sí Josué conocía lo que era una ciudad amurallada. Josué conocía lo que era Jericó y entendía que no estaba, esto no son los amalecitas que matamos en el desierto, esto es otra cosa. Y también entendía que no estaban preparados humanamente hablando para lo que iban a hacer. Venían de vagar en el desierto, venían de salir con lo opuesto y algunas cosas que le dieron que no tenían que ver con armas, sino con joyas, con valores. Venían con un pueblo completo que hacía 40 años que estaba dando vuelta en el desierto, que había tenido algunas batallas, pero hacía 40 años que estaba en el desierto. No estaban preparados. Siempre, aunque haya un ejército preparado, miren, el mejor de los ejércitos, cuando vienen los asirios y ven una ciudad amurallada, lo que hicieron fue sitiarla. Ninguno va a atacar una ciudad. Entonces él entendía esto, conocía que la ciudad era fuerte, era difícil, entendía que esto no era pan comido y entendía que él no estaba preparado para esto, pero no dudó en su corazón de la promesa y de quién se lo había prometido. Y esto es lo que nosotros tenemos que reflexionar. No dudó en su corazón de la promesa de Dios y quién se lo había prometido. En mi cabeza pienso, volvió 2 páginas atrás y dijo, yo te lo voy a entregar. Solamente esforzate y sé valiente. Yo voy a estar con vos como estuve con Moisés. Esforzate y sé valiente. Acordate que se lo prometí a Moisés. Acordate que se lo prometí a Abraham mucho tiempo antes. Acordate que esta es la tierra y que yo voy delante. Como estuve con Moisés, voy a estar con vos. Solamente que te esfuerces y seas valiente y que hagas exactamente lo que te pido. Y bueno, una vez más él hizo su parte y la hizo en fe. Bueno, de Dios, ¿qué podemos decir? Dios es el Dios que no cambia, el que promete y cumple. La batalla y la victoria que vamos a ver en el próximo capítulo, es del Señor, es del Señor. Moisés le dice al pueblo mucho tiempo antes, no teman, estén firmes y vean la salvación que el Señor hará hoy por vosotros, hablando de los egipcios y el Mar Rojo. No teman, estén firmes y vean la salvación que el Señor hará hoy por nosotros. Segunda Crónicas 32:8 dice, con los enemigos está el brazo de carne. Ellos tienen la fuerza, el carro, el caballo, el brazo de carne. Mas con nosotros, hermano, con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Dios está al frente, Dios va adelante de nuestras situaciones cuando estamos alineados con su voluntad. Cualquier cosa, no, hermano, cualquier cosa no. Su voluntad, sus promesas, en sus promesas, Él va adelante. Y nosotros tenemos que tener confianza en las palabras de Dios. Y una vez que tenemos victoria,
tenemos que glorificarlo a Él, tenemos que adorarlo a Él. Deuteronomio capítulo 9, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, dice lo siguiente: ahora escuche Israel, hoy estás a punto de cruzar el río Jordán para tomar por posesión de la tierra que pertenece a naciones más grandes y más poderosas que tú. Viven en ciudades con murallas que llegan hasta el cielo. Los habitantes son altos y fuertes. Esto lo dice Dios, que no necesita un dron para mirar cómo es la ciudad ni cómo son los habitantes. Los habitantes son altos y fuertes y son descendientes de los famosos gigantes anaseos. ¿Has escuchado que se dice, ¿quién puede hacer frente a los anaseos? Pero reconoce hoy que el Señor tu Dios es el que cruzará delante de ti como un fuego devorador para destruirlos. Amén, hermano. Él va delante nuestro. Él los subyugará para que los conquistes rápidamente y los expulses enseguida, tal como el Señor lo prometió. Las promesas de Dios son fieles. Pero ojo, cuidadito. Después de que el Señor, tu Dios, haya hecho esto por ti, no digas en tu corazón, el Señor nos ha dado esta tierra porque somos muy buena gente. Nueva Traducción Viviente, me encanta cómo lo expresa. No es así. Es por la perversión de las otras naciones que Él las quita de tu camino. No es porque seas tan bueno o porque tengas tanta integridad que estás a punto de poseer la tierra de ellas. El Señor tu Dios expulsará a esas naciones de tu paso a causa de la perversidad de ellas. Y para cumplir el juramento, Dios no miente cuando jura, el juramento que hizo a tus antepasados, como recordábamos, Abraham, Isaac y Jacob. Así que ¿sabes qué tenés que hacer? Debes reconocer que el Señor tu Dios no te da esa buena tierra porque tú seas bueno. No, porque no lo eres. Eres un pueblo terco. Eres un pueblo terco. Hermano, ¿cuál es tu Jericó? ¿Cuál es mi Jericó? ¿Cuáles son las cosas que vienen de Dios, no de nosotros mismos? A veces vemos ciertas interpretaciones de estos pasajes que le ponen Jericó a cualquier cosa, ¿no? Ahí está el muchacho que quiere conquistar a la chica y bueno, es Jericó para él, la quiere conquistar, ¿no? Y entonces se quiere ganar al padre, a la madre, al tío, quiere conquistar Jericó, ¿no? Bueno, eso no es Jericó, eso no es Jericó. ¿Cuál es el desafío que viene de parte de Dios para tu vida, que en definitiva es la bendición de Dios para tu vida? Esa sería la pregunta. Jericó es aquel desafío que Dios pone delante tuyo, delante de tu matrimonio, delante de tu familia, delante de nuestra iglesia, y que es aquello que es difícil de lograr por nosotros mismos, imposible de lograr por nosotros mismos, pero que Dios nos va a dar por su gracia y para su gloria. ¿Qué es lo que Dios quiere que conquistemos? ¿Qué es lo que Dios quiere que alcancemos en lo personal, en lo matrimonial, en lo familiar, en lo congregacional? ¿Qué es? Necesitamos estar en una búsqueda constante y en una confirmación del Jericó de Dios para nosotros, porque podemos errarle. Hay una frase que dice, no hay peor fracaso que ser exitoso en las cosas equivocadas. No hay peor fracaso que ser exitoso en las cosas equivocadas. Tenemos la necesidad de estar buscando, preocupándonos, procurando entender cuál es el desafío que Dios pone delante nuestro y tener claro ese objetivo de parte de Dios, en forma general en su palabra, pero en forma particular para cada uno de nosotros también. La palabra de Dios dice que Dios estableció un destino glorioso para tu vida y para la mía. No hay cristianos de segunda, hermano. Hay distintos dones, hay distintos ministerios, hay distintas operaciones. Sí, se entiende que no todos somos nariz, no todos somos ojos, no todos somos brazos, pero ninguno está de más. Cada uno de nosotros tiene un propósito glorioso establecido por Dios para nuestra vida. Ninguno viaja en segunda acá. Ninguno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos un Jericó que conquistar para Dios, en lo personal y en lo congregacional. Necesitamos estar en una búsqueda para poder clarificarlo. Necesitamos alinearnos con lo que Él quiere para asegurar la victoria. No tratar de alinear a Dios con nuestros objetivos, ¿no? No tratar de decir, bueno, yo quiero esto, y a mí como me gusta esto, entonces le pongo un poco de Dios y hago cualquier cosa para Cristo, ¿no? Hay un montón de bicicleta para Cristo, pesca para Cristo, calle para Cristo, para Cristo. Entonces, lo que a mí me gusta le pongo para Cristo. No, tratar de entender qué es lo que Él quiere de mi vida y tener la humildad suficiente para entender que si es de Dios nos queda grande.
Si es de Dios nos queda grande. Si es de Dios nos queda grande. Hacer nuestra parte en la batalla, hermano. Hacer nuestra parte en la batalla, que como vimos en esta historia, la parte es la santidad y la obediencia. La santidad y la obediencia, que no tienen que ser cargas, no son cargas, son la llave para la victoria. Son las llaves que liberan el poder de Dios para que Él vaya adelante. Sin esa santidad, sin esa obediencia, no vamos a ver a Dios. Y sin Dios no vamos a tener victoria. Y muchos de nosotros vamos a seguir en una vida de fracaso porque estamos insistiendo con los objetivos equivocados, o porque estamos tratando en nuestras fuerzas, o porque nuestra santidad hace que Dios esté lejos de nosotros, nuestra falta de santidad. Necesitamos tener la claridad suficiente para entender que la victoria es del Señor. Necesitamos buscar su presencia, que Dios se manifieste. Si hay algo que estoy clamando a Dios en este tiempo es: Señor, manifestate. Dame una señal hoy de que estás acá, de que estás en medio nuestro, de que estás en medio de mi vida, de mi familia, de mi crianza, de mis hijas, de nuestra iglesia. Danos, Señor, la victoria y que la gloria sea para tu nombre. Oremos, hermanos. Señor, te alabamos, te bendecimos, Padre, porque tus planes son mucho más grandes que los nuestros, son sublimes, son excelsos, no lo podemos entender, Señor. Y por algún motivo que tampoco podemos entender, decidiste incluirnos en tus planes. Así como incluiste a Abraham, Señor, a Isaac, a Jacob, a cada uno de estos grandes, Señor, de la historia de tu pueblo, un día decidiste incluirnos a nosotros en tus planes. Señor, quisiéramos poder entender cuáles son aquellas cosas en lo personal que tenemos que conquistar, cuáles son aquellos enemigos que tenemos que matar, cuáles son aquellas cosas que son el pecado que nos asedia, Señor, aquellas cosas que tenemos que dejar, aquellas cosas que tenemos que tomar, aquellas decisiones, Señor, en lo personal, en lo matrimonial, en lo familiar, Señor, por la bendición de nuestros hijos, para que no vaguen en el desierto, Señor, y nos vean morir, sino que puedan ser parte de aquellos que comían esas uvas gigantes en la tierra que fluye leche y miel. Señor, danos la bendición de poder entender cuál es el Jericó que querés que conquistemos en nuestra vida. Porque sabiendo que es así, que es tu voluntad, la victoria es segura. La victoria es segura. Y danos hacer a nosotros la otra parte, Señor. Ser diligentes como lo hizo Josué, ir, mirar, calcular, pero no confiar en eso, Señor, sino limpiarse para que hagas maravillas entre nosotros, como dice tu palabra. Hacer proezas en medio nuestro, Señor. Maravillas entre nosotros, porque nos limpiamos de cada cosa, porque te obedecemos, porque te buscamos y porque vemos cómo viene la victoria de tu mano y que podamos glorificarte, Señor. Que haya una alabanza, Señor, que no sea apagada, que haya una alabanza a gritos, agradecidos por la victoria que nos das en tu nombre. Gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos. Si algo tenemos, lo que somos y tenemos solo es nuestro en vos, Señor, como dice la canción. Y como dice la palabra también en Corintios, Señor, si hemos recibido algo, lo hemos recibido de tu mano. Te agradecemos, te alabamos, te bendecimos y te suplicamos ser un pueblo victorioso, Señor. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Señor los bendiga, hermanos.